Una joven niñera de 29 años acepta el trabajo de sus sueños en una mansión lujosa en Santander, sin imaginar que está a punto de involucrarse en el mayor misterio de su vida. El aroma de jazmín que perfuma los jardines impecables esconde secretos que pueden destruir todo lo que ella cree sobre amor y familia. Antes de continuar la historia, me gustaría pedirte que dejes un like en este vídeo y te suscribas a nuestro canal. Así nos ayudas a seguir trayendo historias emocionantes por aquí y no te pierdes nuestras narraciones. No te olvides también de contarme en los comentarios desde dónde estás viendo, desde Santander o cualquier otra ciudad. Es una alegría saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. El sonido de las gaviotas sobre la bahía de Santander se mezclaba con el repiqueteo nervioso de los tacones de Mercedes Quintana sobre el empedrado húmedo. Había llovido toda la mañana, y ahora el sol de enero intentaba abrirse paso entre las nubes grises que se cernían sobre el Cantábrico. Llevaba en la mano la dirección garabateada en un papel arrugado. Palacete Ceballos, Avenida de los Castros, 47. Mercedes se detuvo frente a la imponente verja de hierro forjado que protegía la propiedad. A través de los barrotes dorados pudo ver una mansión de piedra blanca que parecía sacada de un cuento, con torretas circulares y amplios ventanales que reflejaban el cielo plomizo. Los jardines se extendían como una alfombra verde perfectamente recortada, salpicada de rosales que aún conservaban algunas flores tardías y parterres de jazmín que perfumaban el aire con su aroma embriagador. «Dios mío», murmuró para sí misma, ajustándose el abrigo negro que había comprado de segunda mano para la ocasión. Durante los últimos 3 años, había trabajado en casas más modestas de la periferia santanderina, cuidando niños de familias de clase media que apenas podían permitirse sus servicios a tiempo parcial. Pero esta oportunidad había llegado como caída del cielo, después de responder a un anuncio discreto publicado en el diario montañés. La entrevista había sido extraña. Recordaba ahora mientras esperaba que alguien respondiera al interfono. Fernando Ceballos había sido extremadamente formal, casi distante, formulando preguntas precisas sobre su experiencia con gemelos y su disponibilidad para trabajar con horarios estrictos. Lo que más la había sorprendido era su aspecto. Un hombre de unos 40 años, alto y elegante, con el cabello castaño perfectamente peinado hacia atrás y unos ojos azules tan intensos que la habían hecho sentir como si pudiera leer sus pensamientos. «¿Señorita Quintana?» La voz metálica del interfono la sobresaltó. «Sí, soy yo. Vengo para empezar hoy como niñera de los pequeños Ceballos». Un zumbido eléctrico acompañó la apertura automática de la verja. Mercedes recorrió el sendero de grava blanca que serpenteaba entre los jardines, observando cada detalle. Todo estaba perfectamente cuidado, desde los setos recortados con precisión milimétrica hasta las estatuas de mármol que adornaban las fuentes circulares. Sin embargo, había algo en esa perfección que la inquietaba, como si fuera demasiado silenciosa para ser natural. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Esperanza Cuesta, la cocinera que había conocido brevemente en la entrevista, la recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una mujer robusta de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño impecable y un delantal inmaculado que parecía planchado minutos antes. «Buenos días, señorita Mercedes. Don Fernando la espera en el salón principal. Los niños están desayunando en el comedor infantil». Mercedes siguió a Esperanza a través de un vestíbulo que la dejó sin aliento. El suelo de mármol italiano reflejaba la luz que se filtraba a través de una claraboya de cristal emplomado, creando patrones de colores que bailaban sobre las paredes revestidas de madera noble. Una escalera de caracol con barandilla de hierro forjado ascendía hacia los pisos superiores, y Mercedes pudo ver varios retratos familiares colgados a lo largo del ascenso, aunque desde su posición no logró distinguir los rostros. El salón principal era una sinfonía de buen gusto. Sofás de cuero italiano color crema, cortinas de seda que enmarcaban ventanales con vistas a la bahía y una chimenea de piedra donde crepitaban leños aromáticos. Fernando Ceballos se levantó de un sillón orejero al verla entrar, y Mercedes sintió de nuevo
esa extraña sensación de vulnerabilidad bajo su mirada penetrante. Mercedes, me alegra que haya aceptado finalmente. Espero que se sienta cómoda aquí. Esta casa necesita energía nueva. Había algo en la forma en que pronunció esas últimas palabras que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Mercedes. Pero la sonrisa de Fernando era cálida, y cuando se acercó para estrecharle la mano, el aroma de su colonia cara y el tacto suave de su piel la tranquilizaron. Gracias, señor Ceballos. Estoy muy ilusionada por conocer a Covadonga y Pelayo. Por supuesto. Pero antes, permítame explicarle algunos detalles importantes sobre la rutina de la casa. Fernando la guió hacia los sofás y Mercedes se sentó con cuidado, consciente de que probablemente el cojín en el que se apoyaba costaba más que todo su guardarropa. Él se acomodó frente a ella, cruzó las piernas con elegancia y entrelazó los dedos sobre la rodilla. Los niños siguen un horario muy específico. Desayunan a las 8 en punto. Tienen clases particulares de 9 a 11, tiempo de juego supervisado hasta las 12:30, almuerzo exactamente a la 1. Por las tardes, alternan entre actividades educativas y tiempo libre, siempre bajo supervisión. La cena es a las 7 y deben estar en la cama a las 9 sin excepción. Mercedes asintió, aunque internamente se preguntaba si horarios tan rígidos eran saludables para niños de 5 años. Pero necesitaba este trabajo desesperadamente. Su anterior empleadora la había despedido sin previo aviso cuando la crisis económica afectó el negocio familiar, y llevaba 2 meses viviendo de sus escasos ahorros en un pequeño apartamento del barrio pesquero. ¿Y los fines de semana? La rutina se mantiene. Covadonga y Pelayo son niños que necesitan estructura, Mercedes. Han pasado por situaciones difíciles y la estabilidad es fundamental para su bienestar emocional. Por primera vez, Fernando pareció vacilar ligeramente y Mercedes captó una sombra de dolor cruzando su rostro. Se preguntó qué habría pasado con la madre de los niños, pero algo en la expresión de su empleador le advirtió que era un tema delicado. Por supuesto, entiendo perfectamente. ¿Hay alguna otra cosa que deba saber? Sí. Es importante que cualquier cambio en la rutina sea consultado conmigo previamente. Los niños pueden ser susceptibles a las alteraciones. Y por favor, evite hacer preguntas sobre su madre. Perdimos a mi esposa hace 2 años, y aunque ellos han aprendido a lidiar con esa pérdida, ciertos temas pueden resultar perturbadores. La voz de Fernando se había endurecido casi imperceptiblemente, y Mercedes sintió que había más historia detrás de esas palabras de la que él estaba dispuesto a compartir, pero asintió con comprensión, decidiendo que ya habría tiempo para conocer mejor a la familia. Ahora, si me permite, me gustaría presentarle a los pequeños. Fernando se levantó y Mercedes lo siguió por un pasillo adornado con tapices antiguos hasta llegar a una puerta de madera clara decorada con motivos infantiles pintados a mano. Cuando la abrió, Mercedes se encontró con una estampa que le partió el corazón. 2 niños idénticos estaban sentados a una mesa redonda, desayunando en silencio. Covadonga, con su cabello rubio recogido en 2 coletas perfectas, mordisqueaba una tostada mientras mantenía los ojos fijos en su plato. Pelayo, con el mismo cabello dorado pero más revuelto, removía su chocolate con leche sin probar ni un sorbo. Ambos llevaban uniformes escolares impecables, ella con un vestido azul marino y calcetines blancos hasta la rodilla, él con pantalón gris y camisa blanca. Lo que más impactó a Mercedes fue la quietud artificial que los rodeaba. No había risas ni conversación, ni siquiera el desorden natural de la infancia. Parecían 2 muñequitos perfectos cumpliendo un ritual mudo. Niños, quiero presentarles a Mercedes, su nueva niñera. Ambos levantaron la vista simultáneamente, y Mercedes se encontró con 4 ojos azules idénticos a los de su padre, pero vaciados de la calidez que ella había intuido en la mirada de Fernando. Los pequeños la observaron con una mezcla de curiosidad y reserva que le resultó perturbadora en criaturas tan jóvenes. Hola, Covadonga. Hola, Pelayo. Me llamo Mercedes y espero que seamos muy buenos amigos. Se acercó con cautela y se agachó para quedar a su altura. Covadonga fue la primera en responder, con una vocecita clara pero sorprendentemente formal
para una niña de 5 años. «Buenos días, señorita Mercedes. Papá nos ha dicho que usted cuidará de nosotros ahora». «Eso es. Y me gustaría conocerlos mejor. ¿Qué les gusta hacer para divertirse?» Los niños intercambiaron una mirada rápida, como si estuvieran comunicándose telepáticamente. Fue Pelayo quien finalmente habló. «Nos gusta leer y hacer puzzles y dibujar, pero solo con los colores que están permitidos». «¿Los colores que están permitidos?», Mercedes no pudo evitar preguntar, mirando a Fernando con curiosidad. «Los niños tienen materiales específicos para cada actividad», explicó él con naturalidad. «Preferimos que usen materiales de calidad, apropiados para su edad». Algo en su tono sugería que el tema no era negociable, así que Mercedes decidió no insistir. En cambio, sonrió a los pequeños. «Me encantan los puzzles. ¿Podrían enseñarme algunos después del desayuno?». Por primera vez, una sonrisa genuina iluminó el rostro de Covadonga, y Mercedes sintió que había encontrado una primera grieta en esa perfección inquietante que parecía envolver toda la casa. Capítulo 2. Los primeros días en el Palacete Ceballos transcurrieron con la precisión de un mecanismo de relojería suiza. Mercedes se despertaba cada mañana a las 7 en su habitación del segundo piso, un espacio elegante pero impersonal, decorado en tonos crema y dorado, con una ventana que daba a los jardines traseros. Desde allí podía ver los rosales que Fernando cuidaba personalmente cada tarde, moviéndose entre las plantas, con una concentración que rayaba en la obsesión. La rutina diaria se había convertido en algo casi hipnótico. A las 8 menos cuarto bajaba al comedor infantil, donde Esperanza ya había preparado el desayuno de los niños con una presentación digna de un restaurante de 5 estrellas. Tostadas cortadas en triángulos perfectos, mermelada casera servida en pequeños recipientes de porcelana, chocolate con leche en tazas que nunca tenían ni una mancha. Covadonga y Pelayo la saludaban cada mañana con la misma cortesía formal, como si hubieran ensayado las palabras. «Buenos días, señorita Mercedes. ¿Ha dormido usted bien?». Ella había intentado en varias ocasiones que la llamaran simplemente Mercedes, pero los niños parecían incómodos con tanta familiaridad. Lo que más la perturbaba era el silencio. Había trabajado con docenas de niños a lo largo de su carrera y nunca había conocido pequeños tan callados. Covadonga y Pelayo hablaban solo cuando se les dirigía la palabra, jugaban sin alborotar y sus raras risas sonaban como campanitas de cristal, delicadas y contenidas. El tercer día, mientras los ayudaba con un puzzle de 1000 piezas que representaba La Dama del Armiño de Leonardo da Vinci, un juguete sorprendentemente sofisticado para su edad, Mercedes decidió intentar una aproximación diferente. «¿Sabéis qué? Cuando yo era pequeña, mi hermano menor y yo hacíamos tanto ruido que mi madre decía que parecíamos una manada de elefantes corriendo por la casa». Los niños la miraron con una mezcla de curiosidad y desconcierto, como si les hubiera hablado en un idioma extranjero. «¿Su hermano era muy travieso?», preguntó Pelayo después de un momento. «Muchísimo. Una vez escondió todas las zapatillas de la casa porque quería que fuéramos descalzos como los indios que había visto en una película». Por primera vez, Mercedes vio una chispa de diversión genuina en los ojos de Covadonga. «¿Y su madre se enfadó mucho?». «Al principio sí, pero después se rió tanto que no podía respirar. Terminamos todos buscando las zapatillas como si fuera un juego del tesoro». Los gemelos intercambiaron esa mirada cómplice que Mercedes había notado desde el primer día, como si compartieran pensamientos secretos. Fue entonces cuando Pelayo se acercó un poco más y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Nosotros una vez escondimos los calcetines de papá, pero él no se rió». «¿Qué pasó?», preguntó Mercedes, manteniendo el mismo tono conspirador. «Nos explicó por qué era importante mantener el orden en la casa. Dijo que cuando las cosas no están en su sitio, la gente se pone triste». Había algo en la forma en que Pelayo repitió esas palabras, como si las hubiera memorizado, que hizo que Mercedes sintiera un nudo en el estómago. Pero antes de que pudiera indagar más, la voz de Fernando resonó desde la puerta. «¿Cómo van con el puzzle?». Mercedes se sobresaltó. No lo había oído llegar
y se preguntó cuánto tiempo llevaba observándolos. Fernando se acercó con esa sonrisa cálida que parecía reservar especialmente para ella y se agachó para examinar el progreso de los niños. «Excelente trabajo. Ya casi habéis terminado el rostro de la dama». Sus dedos rozaron accidentalmente la mano de Mercedes al señalar una pieza y ella sintió una descarga eléctrica que la sorprendió por su intensidad. Fernando la miró directamente a los ojos y por un momento Mercedes se sintió como si fuera la única persona en el mundo. «Mercedes, ¿podrías acompañarme un momento? Hay algunos detalles sobre la rutina vespertina que me gustaría comentar contigo». Ella siguió a Fernando hasta su despacho, una habitación revestida de caoba con estanterías que llegaban hasta el techo repletas de libros de arte, historia y psicología. Lo que más le llamó la atención fue la ausencia total de fotografías familiares, algo que había notado en toda la casa. Era como si la historia de la familia hubiera comenzado desde que ella llegó. «Siéntate, por favor». Fernando señaló una butaca de cuero situada frente a su escritorio. «¿Cómo te sientes después de estos primeros días?» «Muy bien, gracias. Los niños son encantadores, aunque... ¿Aunque qué?». Mercedes vaciló. No quería parecer crítica en su primer trabajo decente en meses, pero algo la empujaba a ser honesta. «Aunque me parece que son demasiado controlados para su edad. ¿No crees que necesitan más tiempo para ser simplemente niños?». Fernando se recostó en su silla, estudiándola con esa intensidad que la ponía nerviosa. Cuando finalmente habló, su voz sonaba más suave que nunca. «Mercedes, sé que puedes parecerte extraño, pero Covadonga y Pelayo han vivido experiencias que los han hecho madurar antes de tiempo. Después de perder a su madre, tuvieron pesadillas terribles, episodios de ansiedad. La estructura, las rutinas predecibles, les dan seguridad. Por supuesto lo entiendo, pero tal vez podríamos introducir pequeños cambios gradualmente. Un poco más de espontaneidad podría ayudarlos a...». «No». La firmeza en su voz la sobresaltó. Fernando se dio cuenta inmediatamente y suavizó su expresión. «Lo siento, no quería sonar brusco. Es solo que hemos probado diferentes enfoques y este es el que funciona. Los niños que ya han sufrido una pérdida importante necesitan saber qué esperar cada día». Se levantó de su silla y se acercó hasta quedar muy cerca de ella. Mercedes pudo oler su colonia, una mezcla sofisticada de bergamota y sándalo que la mareaba ligeramente. «Confío en tu criterio, Mercedes. Por eso te elegí entre tantas candidatas. Pero necesito que confíes también en el mío. ¿Puedes hacer eso por mí?». La forma en que la miraba, con esos ojos azules que parecían ver directamente en su alma, hizo que Mercedes sintiera que sería capaz de hacer cualquier cosa que él le pidiera. Asintió, aunque una vocecita en su interior protestaba. «Por supuesto, solo quiero lo mejor para ellos. Lo sé. Y es exactamente por eso que eres perfecta para esta familia». Fernando le puso una mano en el hombro, y Mercedes sintió el calor de su contacto extendiéndose por todo su cuerpo. Hacía tanto tiempo que un hombre no la tocaba con esa ternura que tuvo que hacer un esfuerzo para mantener la compostura. «Ahora ve con los niños. Es hora de su merienda». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Mercedes no podía dejar de pensar en la conversación. Se miró en el espejo del tocador de su habitación, preguntándose qué veía Fernando en ella que no habían visto otros empleadores. Con sus 29 años, no se consideraba especialmente atractiva. Cabello castaño liso que recogía en una coleta práctica, ojos marrones normales, una figura más bien discreta que intentaba disimular bajo ropa conservadora. Pero la forma en que Fernando la había mirado esa tarde había despertado algo en ella que creía dormido para siempre. Desde su última relación, terminada de forma desastrosa 2 años atrás, no había vuelto a sentir esa conexión con un hombre. Y Fernando no era cualquier hombre. Era elegante, culto, exitoso, todo lo que ella había soñado en secreto, pero nunca se había atrevido a esperar. Se estaba cepillando el cabello cuando escuchó un ruido extraño proveniente del pasillo. Pasos suaves, casi furtivos, seguidos de un murmullo de voces. Mercedes se acercó a la puerta y la entreabrió con cuidado. Covadonga y Pelayo estaban en el pasillo,
de pie frente a una puerta cerrada que Mercedes nunca había visto abierta. Los niños hablaban en susurros, pero pudo captar algunas palabras. ¿Crees que ella también se irá? No lo sé. Papá dice que esta vez será diferente. Pero eso dijo la vez anterior. Mercedes frunció el ceño. ¿La vez anterior? ¿Se referían a otra niñera? Fernando había mencionado en la entrevista que había estado buscando a alguien adecuado durante varios meses, pero no había dado detalles sobre experiencias previas. Antes de que pudiera procesar completamente lo que había escuchado, los niños regresaron a sus habitaciones con la misma discreción con la que habían salido. Mercedes cerró su puerta y se quedó allí durante varios minutos, con el corazón acelerado. Por primera vez desde que había llegado al Palacete Ceballos, tuvo la sensación de que había secretos flotando en el aire perfumado de jazmín, secretos que tal vez no estaba preparada para descubrir. Capítulo 3. Las semanas siguientes transcurrieron como las páginas de un libro escrito con letra perfecta. Mercedes había encontrado un ritmo cómodo en su nueva vida, aunque ciertos detalles continuaban inquietándola como pequeñas espinas clavadas en la conciencia. Los niños parecían más relajados con ella, pero aún mantenían esa compostura artificial que la desconcertaba. Una mañana de febrero, mientras ayudaba a Covadonga a vestirse, la niña le hizo una pregunta que la sorprendió. «Señorita Mercedes, ¿usted también va a quedarse para siempre?» Mercedes se detuvo en medio de atar las cintas del delantal escolar de la pequeña. «¿Por qué preguntas eso, cariño?» «Porque las otras señoras que cuidaron de nosotros dijeron que se quedarían para siempre, pero después se fueron». El corazón de Mercedes se aceleró. Fernando le había dado a entender que habían tenido dificultades para encontrar a alguien adecuado, pero nunca había mencionado niñeras anteriores que hubieran trabajado en la casa. «¿Cuántas señoras han cuidado de vosotros antes que yo?» Covadonga contó con sus deditos, arrugando la frente con concentración. Después de que mamá se fue al cielo, vinieron 3 señoras. La señora Elena se fue muy rápida. La señora Patricia estuvo más tiempo, pero después se puso muy triste. Y la señora Carmen se fue una noche sin despedirse. Mercedes sintió un escalofrío recorriendo su espalda. 3 niñeras en menos de 2 años era mucho, incluso para una familia con necesidades específicas. ¿Y sabes por qué se fueron? La niña se encogió de hombros con esa naturalidad desconcertante de los niños pequeños. Papá dice que algunas personas no están preparadas para formar parte de familias especiales como la nuestra. Esas palabras, pronunciadas con la vocecita dulce de Covadonga, sonaron siniestras en los oídos de Mercedes. Pero antes de que pudiera indagar más, la voz de Esperanza resonó desde el pasillo. «Señorita Mercedes, don Fernando la espera en el salón». Durante el descenso por la escalera principal, Mercedes observó más detenidamente los retratos familiares que había visto el primer día. La mayoría mostraban a Fernando en diferentes etapas de su vida, pero había espacios evidentes donde parecían haber colgado otros cuadros. Las marcas en el papel pintado sugerían que habían retirado fotografías recientemente. Fernando la esperaba de pie junto a la ventana, observando los jardines con las manos entrelazadas a la espalda. Vestía un traje gris antracita que realzaba su elegancia natural, y cuando se volvió para saludarla, Mercedes notó que parecía más tenso que de costumbre. «Buenos días, Mercedes. Espero que hayas descansado bien». «Sí, gracias». «¿Querías hablar conmigo de algo específico?» Fernando se acercó hasta quedar muy cerca de ella, y Mercedes percibió una intensidad diferente en su mirada. Era como si estuviera evaluándola, midiendo algo que ella no podía identificar. «He estado observando tu trabajo con los niños estas semanas y debo decir que estoy muy impresionado. Covadonga y Pelayo parecen más contentos. Me alegra oír eso. Son niños maravillosos». «Lo son, ¿verdad? Por eso es tan importante encontrar a la persona adecuada para cuidarlos, alguien que entienda sus necesidades especiales». Mercedes asintió, aunque las palabras de Covadonga sobre las niñeras anteriores resonaban en su mente. Decidió arriesgarse con una pregunta indirecta. ¿Las personas que trabajaron aquí antes que yo tuvieron dificultades para adaptarse? Por un instante, la expresión de Fernando se endureció casi imperceptiblemente, pero se recuperó tan rápido que Mercedes se preguntó si lo había imaginado.
Cada situación es diferente, Mercedes. Algunas personas no están preparadas para el nivel de compromiso que requiere una familia como la nuestra. Otras, bueno, digamos que descubrimos que tenían motivaciones que no eran apropiadas. ¿Qué tipo de motivaciones? Fernando caminó hasta el escritorio de Caoba y tomó una carpeta que depositó sobre la mesa de centro. Siéntate, por favor. Hay algo que creo que deberías saber. Mercedes se acomodó en el sofá, sintiendo un nudo de ansiedad formándose en su estómago. Fernando se sentó a su lado, más cerca de lo que había estado nunca, y abrió la carpeta. Estas son las referencias de las 3 personas que trabajaron aquí antes que tú. Mercedes vio fotografías de 3 mujeres jóvenes, todas atractivas, todas con expresiones profesionales, en lo que parecían ser fotos de currículum. Elena Vázquez, 26 años. Patricia Molina, 31 años. Carmen Rueda, 28 años. Elena resultó ser una oportunista que intentó chantajearme con información privada de la familia. Patricia desarrolló una obsesión no saludable conmigo y se volvió problemática. Y Carmen fue descubierta robando joyas de mi difunta esposa. Cada palabra era pronunciada con una calma que contrastaba con la gravedad de las acusaciones. Mercedes estudió las fotografías, preguntándose qué habría llevado a esas mujeres a comportarse de forma tan inadecuada. Por eso mis métodos de selección son tan rigurosos ahora, continuó Fernando. No puedo permitir que mis hijos pasen por más disrupciones emocionales. Por supuesto, lo entiendo perfectamente. Fernando cerró la carpeta y se inclinó hacia ella, tomando su mano entre las suyas. Sus dedos eran largos y cálidos, y Mercedes sintió un hormigueo familiar que la sorprendió por su intensidad. Pero contigo es diferente, Mercedes. Desde el primer día supe que eras especial. Tienes una sensibilidad natural, una capacidad de comprensión que las otras no tenían. La forma en que la miraba, con esos ojos azules que parecían ver directamente en su alma, hizo que Mercedes sintiera que se derretía por dentro. Hacía tanto tiempo que no se sentía valorada, deseada, importante para alguien. Gracias, Fernando. Eso significa mucho para mí. ¿Fernando?, repitió él con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Me gusta cómo suena mi nombre en tus labios. Mercedes se ruborizó, consciente de que había cruzado una línea de intimidad sin darse cuenta. Pero Fernando no soltó su mano. En cambio, la acercó aún más hacia él. Mercedes, sé que esto puede parecer prematuro, pero siento que hay una conexión especial entre nosotros. ¿Tú la sientes también? El corazón de Mercedes latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Parte de ella sabía que debía mantener las distancias profesionales, pero otra parte, la que había estado dormida durante 2 años de soledad, respondía a su proximidad como una flor al sol. Yo, sí, la siento. Me alegra oír eso, porque he estado pensando que tal vez podría ser más que la niñera de mis hijos. Tal vez podría ser parte de la familia. Antes de que Mercedes pudiera procesar completamente el significado de esas palabras, Fernando se inclinó y rozó sus labios con los suyos en un beso suave, tentativo que sabía a café y a promesas peligrosas. Cuando se separaron, Mercedes se sentía mareada. No quiero presionarte, murmuró él contra su frente, pero quería que supieras lo que siento. Mercedes asintió, incapaz de formar palabras coherentes. Su cuerpo entero vibraba con una mezcla de deseo y confusión que la dejaba vulnerable y expuesta. Ahora ve con los niños. Es hora de su clase de piano. Esa tarde, mientras observaba a Covadonga y Pelayo practicar escalas en el piano de cola del salón de música, Mercedes no podía concentrarse en nada que no fuera la sensación de los labios de Fernando sobre los suyos. Se tocó inconscientemente la boca, recordando la textura suave de su piel y el aroma a bergamota que emanaba de él. ¿Qué significaba lo que había pasado? ¿Era apropiado que su empleador la hubiera besado? ¿Y por qué una parte de ella deseaba que volviera a suceder? Los niños terminaron su práctica y se acercaron a ella con esa formalidad que ya se había vuelto familiar. ¿Le ha gustado nuestra música, señorita Mercedes? Ha sido preciosa, Pelayo. Tocáis muy bien para vuestra edad. Papá dice que la música mantiene ordenados los pensamientos, añadió Covadonga, como los horarios mantienen ordenada la vida. De nuevo,
esa sensación de que los niños repetían frases memorizadas, como pequeños autómatas programados para dar las respuestas correctas. Mercedes se preguntó si ella también estaba siendo programada gradualmente, si el beso de Fernando formaba parte de un patrón más amplio que no podía ver todavía. Esa noche, desde su ventana, observó a Fernando caminar por los jardines bajo la luz de la luna. Se movía con la misma precisión meticulosa con la que parecía organizar todo en su vida, podando rosales que ya estaban perfectos, ajustando macetas que no necesitaban ajuste. Era hermoso, sin duda. Era elegante, sofisticado, aparentemente gentil con sus hijos. Pero había algo en su perfección que la inquietaba, como esa música de piano que sonaba técnicamente impecable, pero carecía de alma. Mercedes se apartó de la ventana y se dirigió hacia su cama, decidiendo que estaba siendo paranoica. Fernando le había ofrecido trabajo, seguridad, y ahora parecía dispuesto a ofrecerle algo más. Después de años de lucha e incertidumbre, tal vez era hora de permitirse ser feliz. Pero mientras se quedaba dormida, su último pensamiento consciente fue para las 3 mujeres de las fotografías, y se preguntó si ellas también se habían sentido especiales al principio. Capítulo 4. Marzo llegó a Santander con esa luz dorada que hace que todo parezca posible. Los jardines del Palacete Ceballos florecían con una exuberancia que contrastaba con la atmósfera contenida del interior, y Mercedes se descubrió esperando con ansiedad los momentos que podía pasar al aire libre con los niños. Las cosas con Fernando habían evolucionado hacia una intimidad cautelosa que la llenaba de una felicidad que no había experimentado en años. No habían vuelto a besarse, pero él encontraba excusas para tocarla. Una mano en el hombro mientras revisaban las tareas de los niños, dedos que se rozaban al pasarle documentos, miradas que duraban un segundo más de lo profesionalmente apropiado. Era durante uno de esos paseos matutinos por el jardín cuando Mercedes hizo un descubrimiento que la perturbó profundamente. Había llevado a Covadonga y Pelayo a recoger flores para hacer un centro de mesa, una actividad que había propuesto después de días de insistencia. Fernando había accedido finalmente, aunque había especificado exactamente qué flores podían cortar y en qué cantidad. Los niños se habían dispersado por el jardín con la concentración de pequeños científicos, examinando cada rosa antes de decidir si cumplía con los estándares de perfección requeridos. Mercedes aprovechó para explorar una zona que había visto desde su ventana, pero nunca había visitado. Un sendero serpenteante que se alejaba de la casa principal hacia lo que parecía ser una construcción más pequeña entre los árboles. El sendero estaba impecablemente mantenido, con gravilla blanca que crujía bajo sus pasos y arriates de lavanda que perfumaban el aire. Después de caminar unos 100 metros, Mercedes llegó a un claro donde se alzaba una casita de invitados de estilo tradicional cántabro, con muros de piedra y tejado de pizarra. Lo que la sorprendió fue que la casa no parecía abandonada. Las ventanas estaban limpias, los jardines circundantes cuidados, y había ropa tendida en un cordel lateral que se movía suavemente con la brisa marina. Mercedes se acercó con curiosidad, preguntándose si Fernando había mencionado alguna vez que tuvieran huéspedes permanentes. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver a través de una de las ventanas laterales. Una mujer joven estaba sentada en un sillón de mimbre, de espaldas a la ventana. Su cabello rubio caía en ondas suaves sobre un camisón blanco y tenía la postura relajada de alguien que está leyendo. A su lado, en una mesita, Mercedes pudo distinguir una taza de té y lo que parecían ser medicinas. El corazón se le aceleró. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué vivía en los terrenos de la propiedad sin que Fernando se lo hubiera mencionado nunca? Estaba tan absorta en sus observaciones que no escuchó los pasos que se acercaban por el sendero hasta que una voz grave y familiar resonó justo detrás de ella. «Mercedes, ¿qué haces aquí?». Se dio la vuelta sobresaltada, encontrándose con Fernando, que la miraba con una expresión que nunca había visto antes. No era exactamente enojo, pero sí algo más frío, más controlado que su habitual calidez. «Yo estaba paseando con los niños y vi la casa. No sabía que tuvieras huéspedes». Fernando se acercó hasta quedar muy cerca de ella, pero esta vez
Su proximidad no resultaba reconfortante, sino ligeramente amenazante. Esa casa está fuera de los límites que establecimos para los paseos con los niños, Mercedes. Pensé que eso había quedado claro. Lo siento, no recuerdo que mencionaras. Lo mencioné el primer día. Tal vez no estabas prestando atención. El tono de reproche en su voz la hizo sentir como una niña regañada, y Mercedes se dio cuenta de que tal vez Fernando tenía razón. Los primeros días habían sido abrumadores, y era posible que hubiera pasado por alto algunos detalles. Tienes razón, lo siento. ¿Puedo preguntar quién vive ahí? Fernando vaciló por un momento, y Mercedes pudo ver que estaba considerando cuidadosamente su respuesta. Es mi hermana menor, Amparo. Ha estado pasando por dificultades emocionales desde que perdimos a nuestra cuñada. Necesita tranquilidad y privacidad para su recuperación. Era una explicación lógica, pero algo en la forma en que Fernando evitaba su mirada le sugirió que había más historia de la que él estaba dispuesto a compartir. Por supuesto, lo entiendo. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Solo mantener la distancia como te pido. Ahora, ¿dónde están los niños? La preocupación genuina en su voz cuando preguntó por Covadonga y Pelayo tranquilizó parcialmente a Mercedes. Regresaron juntos al jardín principal, donde encontraron a los pequeños exactamente donde los habían dejado, cortando rosas con la precisión de pequeños cirujanos. Esa tarde, mientras ayudaba a los niños con sus deberes de matemáticas, Mercedes no podía quitarse de la cabeza la imagen de la mujer de la casita. Había algo familiar en ella, aunque estaba segura de no haberla visto nunca antes. Señorita Mercedes, la voz de Pelayo la sacó de sus reflexiones. Sí, cariño. ¿Usted conoce a la señora Triste que vive en la casa pequeña? Mercedes sintió que se le cortaba la respiración. ¿Los niños sabían de la existencia de esa mujer? ¿La señora Triste? Sí, a veces la vemos desde nuestra ventana. Siempre está sentada en el mismo sitio y nunca sale a jugar al jardín como nosotros. Covadonga asintió con solemnidad. Papá dice que está enferma y que no debemos molestarla, pero yo creo que a lo mejor le gustaría ver nuestros dibujos. ¿Habéis hablado alguna vez con ella? Los dos niños negaron simultáneamente con la cabeza. Papá dice que hablar con la señora Triste podría ponerla más triste todavía, explicó Pelayo. Y nosotros no queremos que nadie esté triste. Mercedes se preguntó qué clase de enfermedad requería un aislamiento tan completo. Y si la mujer era realmente la hermana de Fernando, ¿por qué los niños la llamaban la señora Triste en lugar de tía Amparo? Esa noche, después de acostar a los pequeños, Mercedes decidió que necesitaba respuestas. Bajó al salón principal, donde Fernando solía pasar las tardes leyendo o revisando documentos de trabajo. Lo encontró sentado en su sillón favorito, con una copa de brandy en una mano y un libro en la otra. ¿Puedo hablar contigo un momento? Fernando levantó la vista y Mercedes notó que parecía más relajado que por la mañana. Le sonrió con esa calidez que la derretía por dentro. Por supuesto, siéntate conmigo. Mercedes se acomodó en el sofá, pero esta vez mantuvo una distancia prudencial. Es sobre tu hermana. Los niños la mencionaron hoy y me preguntaba si hay algo que pueda hacer para ayudar. Tengo experiencia con terapia ocupacional y tal vez... Mercedes. Fernando interrumpió suavemente, dejando su libro a un lado. Aprecio tu preocupación de verdad, pero Amparo está recibiendo el mejor cuidado posible. Tiene enfermeras especializadas, medicación apropiada, todo lo que necesita. ¿Qué tipo de problema tiene exactamente? Fernando se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda. Cuando habló, su voz sonaba cargada de dolor. Depresión severa. Intentos de autolesión. Después de que mi esposa falleció, Amparo se culpó a sí misma. Creía que podría haber hecho algo para prevenir la tragedia. Dios mío, lo siento mucho. No tenía idea. Es normal que sientas curiosidad, pero el tema es muy doloroso para toda la familia. Los niños la llaman la señora Triste porque así es como la recuerdan, siempre llorando, siempre sufriendo. Es mejor para todos que mantenga su privacidad. Fernando se volvió hacia ella, y Mercedes vio lágrimas genuinas en sus ojos. Se levantó instintivamente y se acercó para consolarlo. Lo siento, no quería abrir heridas. Lo sé, cariño.
Tu corazón siempre está en el lugar correcto. La llamó cariño. Era la primera vez que usaba un término tan íntimo, y Mercedes sintió que algo se derretía en su pecho. Fernando la atrajo hacia sí en un abrazo que olía a bergamota y a dolor contenido. Eres tan compasiva, tan genuina. Es lo que más me gusta de ti. Cuando se separaron, Fernando le acarició la mejilla con una ternura que la hizo temblar. Mercedes, sé que esto es complicado, que nuestra situación no es convencional, pero quiero que sepas que lo que siento por ti es real. Yo también siento algo especial, Fernando, pero no sé si es apropiado. ¿Quién decide lo que es apropiado? Somos dos adultos libres y yo no he sentido nada así desde que perdí a mi esposa. Esta vez, cuando la besó, Mercedes no se resistió. El beso fue más profundo que el anterior, más urgente, y ella se encontró respondiendo con una pasión que la sorprendió. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «No quiero que pienses que me estoy aprovechando de ti», murmuró Fernando contra su cuello. «Pero es tan difícil tenerte cerca y mantener las distancias». «Yo tampoco quiero distancias», admitió Mercedes, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. Esa noche se quedaron en el salón hasta muy tarde, hablando en susurros sobre sus vidas, sus sueños, sus miedos. Fernando le contó sobre la presión de mantener el negocio familiar, sobre la responsabilidad de criar solo a los gemelos, sobre la soledad de las noches en una casa demasiado grande. Mercedes compartió sus propias luchas, la inseguridad económica, la sensación de no encajar en ningún lugar, el miedo a terminar sola y sin propósito. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente escuchada y comprendida. Cuando finalmente subieron a sus respectivas habitaciones, Mercedes sabía que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Estaba enamorándose de Fernando Ceballos, y por primera vez en su vida, parecía que alguien estaba enamorándose de ella también. Pero mientras se quedaba dormida, la imagen de la mujer de la casita se le aparecía como un fantasma en los bordes de su conciencia, recordándole que en esa casa perfecta había secretos que aún no había descubierto. Capítulo 5. Abril llegó con esa energía renovadora que caracteriza a la primavera en la costa cantábrica. Los jardines del Palacete Ceballos se habían convertido en una sinfonía de colores y aromas que embriagaba los sentidos. Mercedes había encontrado en esos espacios verdes un refugio donde podía respirar libremente, lejos de la atmósfera controlada del interior de la mansión. Su relación con Fernando había evolucionado hacia una intimidad que la llenaba de una felicidad casi embriagadora. Habían establecido rutinas secretas. Él la visitaba en su habitación después de que los niños se durmieran, compartían conversaciones susurradas en la biblioteca, intercambiaban miradas cargadas de significado durante las comidas familiares. Sin embargo, algunas cosas comenzaban a inquietarla. Fernando mostraba una curiosidad creciente por sus actividades diarias, preguntándole con detalle sobre cada conversación que había tenido, cada lugar que había visitado con los niños. Al principio había interpretado esa atención como una muestra de interés romántico, pero últimamente se sentía más como supervisión. Una tarde, mientras los niños tomaban su merienda en el jardín, Mercedes decidió que necesitaba un momento de privacidad para llamar a su hermana María, con quien no hablaba desde hacía semanas. Se dirigió hacia una zona apartada del jardín, cerca de la antigua pérgola cubierta de glicinas, donde sabía que podría tener una conversación sin ser interrumpida. «Mercedes, por fin, llevaba días intentando localizarte». La voz de María sonaba mezcla de alivio y preocupación. «Lo siento, he estado muy ocupada con el trabajo. ¿Cómo estáis todos?» «Bien, pero preocupados por ti. Mamá dice que no has respondido a sus mensajes en 2 semanas». Mercedes frunció el ceño. Había hablado con su madre la semana anterior. Estaba segura, o al menos creía estarlo. «Eso es extraño. Yo recuerdo haber hablado con ella hace pocos días». «Mercedes, la llamaste hace 3 semanas, y desde entonces nada. ¿Estás bien? Suenas diferente». «Estoy perfectamente. Es solo que este trabajo requiere mucha dedicación y pierdo la noción del tiempo». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Mercedes, ¿ese trabajo no te estará absorbiendo demasiado?».
Recuerda lo que pasó con el anterior empleador que... María, tengo que colgar. Los niños me necesitan. Pero Mercedes, espera. Cortó la llamada sintiendo una irritación que no podía explicar completamente. ¿Por qué su hermana tenía que ser tan dramática? Era cierto que había estado ocupada, pero eso no significaba que hubiera descuidado a su familia. Cuando regresó al jardín, encontró a Fernando observándola desde la terraza con una expresión que no pudo descifrar. Se acercó con esa sonrisa que siempre la desarmaba. «¿Todo bien? Te vi hablando por teléfono y parecías un poco alterada». «Solo era mi hermana. Cosas familiares sin importancia». Fernando asintió, pero Mercedes notó que su mirada se había endurecido ligeramente. «Es importante mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, ¿no crees? A veces las distracciones externas pueden afectar nuestro rendimiento». Había algo en su tono que hizo que Mercedes se sintiera como si estuviera siendo sutilmente regañada. «Por supuesto, mi familia entiende que este trabajo es prioritario. Me alegra oír eso. Los niños necesitan tu atención completa, especialmente ahora que están tan encariñados contigo». Esa tarde, mientras ayudaba a Covadonga y Pelayo con sus deberes, Mercedes reflexionó sobre la conversación con María. Era cierto que había estado más absorta en su nueva vida de lo que había planeado inicialmente. Pero no era natural. Por primera vez en años tenía estabilidad económica, un trabajo que la satisfacía y los inicios de una relación que prometía ser significativa. «Señorita Mercedes», la voz de Pelayo interrumpió sus pensamientos. «Sí, cariño, ¿por qué papá tiene cámaras en toda la casa?». La pregunta la sobresaltó como un rayo. Mercedes miró al niño, preguntándose si había escuchado correctamente. «¿Cámaras?». Covadonga asintió con naturalidad. «Sí, las pequeñitas que están en las esquinas. Papá dice que son para mantenernos seguros». Mercedes siguió la mirada de la niña y efectivamente vio un pequeño dispositivo casi imperceptible instalado en la moldura del techo. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras examinaba la habitación y descubría otros 2 dispositivos similares. «¿En todas las habitaciones hay cámaras?». «En casi todas», confirmó Pelayo. «Excepto en los baños y en el cuarto de papá, pero nosotros ya estamos acostumbrados». Mercedes sintió una mezcla de inquietud y violación de la privacidad que la dejó sin palabras. ¿Significaba eso que Fernando había estado observando cada una de sus interacciones con los niños, cada momento de su vida diaria? Esa noche, después de acostar a los pequeños, Mercedes esperó a Fernando en el salón con una mezcla de nerviosismo y determinación. Cuando él apareció, radiante como siempre, ella decidió abordar el tema directamente. «Fernando, los niños me han contado que hay cámaras de seguridad en la casa». Él se detuvo en medio del salón, y por un momento Mercedes creyó ver un destello de contrariedad cruzar su rostro. «Ah, sí. Debería haberlo mencionado antes. Es un sistema de seguridad estándar en propiedades como esta. ¿También en mi habitación?». Fernando se acercó a ella con esa sonrisa tranquilizadora que conocía tan bien. «Mercedes, cariño, sé que puede parecer invasivo, pero piénsalo desde mi perspectiva. Tengo 2 hijos pequeños, una propiedad valiosa y he tenido experiencias negativas con empleados anteriores. Es simplemente una precaución, pero me siento observada constantemente. ¿Realmente es necesario monitorizar cada momento?». Fernando se sentó a su lado y tomó sus manos entre las suyas. «Entiendo tu incomodidad, pero quiero que sepas que yo personalmente reviso las grabaciones solo cuando es necesario. Y desde que llegaste, he tenido muy pocas razones para hacerlo». «¿Muy pocas?». «Bueno, hubo el incidente de la semana pasada, cuando los niños estaban jugando cerca de la piscina sin supervisión. Y tal vez algunas ocasiones cuando parecías distraída durante las horas de trabajo». Mercedes sintió un escalofrío. ¿La había estado vigilando tan de cerca que había notado momentos de distracción? «Fernando, esto me hace sentir muy incómoda. Lo sé, y lo siento. Pero necesito que entiendas que la seguridad de mis hijos es mi prioridad absoluta. Después de lo que pasó con las niñeras anteriores, ¿qué pasó exactamente con ellas?». Fernando se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «La primera, Elena,
Intentó llevarse a los niños sin permiso para visitar a unos amigos. Las cámaras me permitieron intervenir antes de que salieran de la propiedad. Patricia desarrolló hábitos preocupantes. Registraba mi habitación cuando yo no estaba. Leía mi correspondencia privada. Y Carmen, bueno, ya te conté sobre el robo. Cada explicación sonaba razonable por separado, pero juntas comenzaban a formar un patrón que inquietaba a Mercedes. ¿Y todas ellas sabían sobre las cámaras? Por supuesto, siempre soy transparente sobre las medidas de seguridad. Fernando regresó hacia ella y se arrodilló frente al sofá tomando sus manos con una intensidad que la hizo sentir claustrofóbica. Mercedes, por favor, no permitas que esto se interponga entre nosotros. Lo que tenemos es especial, único. No quiero que dudas infundadas lo arruinen. No son dudas infundadas, Fernando. Es mi privacidad. Y yo la respeto, tanto que estoy dispuesto a hacer esto. Fernando se dirigió hacia un panel oculto en la pared y lo abrió, revelando una pantalla con múltiples cuadros que mostraban diferentes ángulos de la casa. Con unos pocos toques, desactivó las cámaras de la habitación de Mercedes. Ahí tienes. Tu espacio privado será realmente privado. El gesto la tranquilizó parcialmente, pero Mercedes no pudo evitar preguntarse por qué había cedido tan fácilmente. ¿Era realmente una muestra de confianza o había otras formas de monitorizar sus actividades? Gracias, murmuró, aunque la incomodidad persistía. Fernando se acercó y la besó suavemente. Solo quiero que seas feliz aquí, Mercedes. Que te sientas como en casa. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Mercedes se descubrió examinando cada rincón de su habitación en busca de dispositivos ocultos. No encontró nada, pero la paranoia se había instalado en su mente como una semilla venenosa. Se asomó a la ventana y vio la casita donde vivía Amparo, la hermana de Fernando. Una luz tenue brillaba en una de las ventanas, y Mercedes se preguntó si esa mujer también vivía bajo vigilancia constante, si también había aceptado gradualmente las restricciones impuestas en nombre de la seguridad y el cuidado. Por primera vez, desde su llegada al Palacete Ceballos, Mercedes se preguntó si lo que había interpretado como amor y protección podría ser algo más complejo y potencialmente peligroso. Pero cuando Fernando apareció en su habitación una hora más tarde, con esa sonrisa que derretía sus defensas y esas manos que conocían exactamente cómo tocarla, todas sus dudas se evaporaron en la neblina del deseo y la necesidad de sentirse amada. Capítulo 6. Mayo transformó los jardines del Palacete Ceballos en un paraíso que contrastaba dramáticamente con la creciente tensión que Mercedes sentía en el interior de la casa. Las rosas habían alcanzado su máximo esplendor, llenando el aire con una fragancia embriagadora que se mezclaba con el aroma salino del Cantábrico. La relación con Fernando había alcanzado una intimidad que la hacía sentir como si estuviera viviendo en un sueño. Él había comenzado a hablar de un futuro juntos, de la posibilidad de que ella se convirtiera oficialmente en parte de la familia. Pero esas conversaciones venían acompañadas de sugerencias cada vez más insistentes sobre la necesidad de comprometerse completamente con su nueva vida. Mercedes, cariño, he estado pensando, le dijo una tarde mientras paseaban por el jardín de rosas. Los niños jugaban cerca, construyendo castillos de arena en un arenero que Fernando había hecho instalar especialmente para ellos. ¿En qué? En lo maravilloso que sería si pudieras quedarte aquí permanentemente. No solo como niñera, sino como mi compañera, como madre de los niños. El corazón de Mercedes se aceleró. Era lo que había estado esperando escuchar, pero algo en su interior se resistía. Es una idea hermosa, Fernando, pero tal vez deberíamos ir más despacio. Llevamos solo unos meses conociéndonos. Fernando se detuvo y la tomó de las manos, mirándola con esa intensidad que siempre la desconcertaba. Más despacio. Mercedes, cuando algo es correcto, ¿por qué esperar? Los niños te adoran, yo te amo. ¿No es eso suficiente? Era la primera vez que le decía que la amaba, y las palabras la golpearon como una ola cálida. Mercedes sintió lágrimas de felicidad acumulándose en sus ojos. Yo también te amo, Fernando. Es ¿solo qué? Tengo responsabilidades. Mi familia depende parcialmente de mis ingresos.
Mi madre está enferma y necesita tratamientos. La expresión de Fernando se ensombreció ligeramente. Por supuesto entiendo tus preocupaciones financieras, pero piénsalo. Como mi esposa tendrías acceso a recursos que podrían solucionar todos esos problemas. Podríamos cuidar de tu madre, asegurar su tratamiento. Podrías traerla aquí, si fuera necesario. La oferta era tentadora, increíblemente generosa, pero algo en la forma en que Fernando la presentaba como una solución a todos sus problemas la hizo sentir incómoda. Es muy generoso de tu parte, pero no puedo tomar decisiones tan importantes tan rápido. ¿Cuánto tiempo necesitas? Había una impaciencia apenas contenida en su voz que Mercedes no había escuchado antes. No lo sé. Unas semanas, tal vez un mes. Fernando asintió, pero Mercedes notó tensión en su mandíbula. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Pero espero que entiendas que mi oferta surge del amor genuino, no de un capricho. Esa noche, Mercedes decidió llamar a María para contarle sobre la propuesta de Fernando. Necesitaba la perspectiva de alguien que la conociera bien, alguien que pudiera ayudarla a ver la situación con claridad. Se dirigió hacia el jardín trasero para tener privacidad, pero cuando marcó el número de su hermana, descubrió que no tenía cobertura en esa zona. Frustrada, decidió probar desde la biblioteca, una habitación que Fernando raramente usaba por las noches. ¿Mercedes? Dios mío, estaba preocupadísima. Intenté llamarte varias veces y siempre saltaba el buzón de voz. Es extraño. Mi teléfono ha estado funcionando normalmente. ¿Has revisado la configuración? A lo mejor tienes bloqueados algunos números sin darte cuenta. Mercedes frunció el ceño. No recordaba haber cambiado ninguna configuración, pero era posible que hubiera tocado algo sin querer. María, necesito contarte algo importante. El hombre para el que trabajo me ha propuesto matrimonio. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Matrimonio? ¿Después de cuánto tiempo? Unos 4 meses. Mercedes, eso es muy rápido. ¿Estás segura de que lo conoces lo suficiente? Sé que parece precipitado, pero es diferente. Él es diferente. Eso es exactamente lo que dijiste sobre Carlos. Y mira cómo terminó. La mención de su exnovio, que la había manipulado emocionalmente durante 2 años antes de abandonarla por una mujer más joven, hizo que Mercedes se pusiera a la defensiva. Esto no tiene nada que ver con Carlos. Fernando es un caballero, es estable, exitoso. Y es tu jefe, Mercedes. ¿No te parece que eso complica las cosas? ¿Por qué tienes que ser tan negativa? Por una vez en mi vida tengo la oportunidad de ser realmente feliz. Y tú, no estoy siendo negativa, estoy siendo realista. ¿Has conocido a su familia? ¿A sus amigos? ¿Sabes algo sobre su vida antes de conocerte? Mercedes se dio cuenta de que la respuesta a todas esas preguntas era no. Fernando había mencionado vagamente a algunos colegas de negocios, pero nunca había conocido a nadie de su círculo social. Y su única familia parecía ser Amparo, recluida en la casita del jardín. Su vida es privada, María. No todo el mundo es tan extrovertido como tú. Mercedes, por favor, prométeme que vas a pensarlo bien, que no vas a tomar una decisión precipitada. Por supuesto que voy a pensarlo bien. Cuando colgó, Mercedes se sentía irritada y confundida. ¿Por qué María no podía simplemente alegrarse por ella? ¿Por qué tenía que plantar dudas justo cuando por fin había encontrado algo bueno? Estaba guardando el teléfono cuando escuchó pasos en el pasillo. Fernando apareció en la puerta de la biblioteca, vestido con una bata de seda que le daba un aspecto elegante y ligeramente intimidante. ¿Todo bien? Te escuché hablar. Solo era mi hermana otra vez. Fernando se acercó y se sentó en el brazo del sillón donde estaba Mercedes. ¿Sigues teniendo problemas de comunicación con tu familia? ¿Problemas? El otro día mencionaste que tu hermana decía que no respondías a las llamadas de tu madre. Y ahora parece que ella tenía dificultades para contactarte. Mercedes se dio cuenta de que había estado discutiendo estos detalles con Fernando más de lo que recordaba. Son problemas técnicos menores. Nada importante. Por supuesto. Pero si necesitas ayuda para solucionarlo, puedo pedirle a mi técnico informático que revise tu teléfono. A veces estos dispositivos desarrollan fallas que no son obvias para el usuario. La oferta sonaba útil,
pero algo en el tono de Fernando la hizo sospechar. No, gracias. Estoy segura de que se solucionará solo. Como quieras. ¿Le has contado a tu hermana sobre nosotros? Sí, le mencioné tu propuesta. ¿Y qué opina? Mercedes vaciló. No quería repetir las dudas de María, pero tampoco quería mentir. Está un poco preocupada por la rapidez de todo, pero es natural, ¿no? Las hermanas mayores siempre son protectoras. Fernando asintió con comprensión, pero Mercedes notó que sus ojos se habían endurecido ligeramente. Es normal que la gente que no nos conoce tenga reservas. A veces las personas que están fuera de una relación no pueden entender la conexión especial que existe entre dos personas. Exactamente. Por eso es tan importante que confiemos el uno en el otro, Mercedes. Que no permitamos que las opiniones externas influyan en lo que sabemos que es correcto. Fernando se inclinó y la besó suavemente, pero Mercedes sintió que había algo posesivo en el gesto que no había estado ahí antes. Ahora ven conmigo. Quiero enseñarte algo. La guió hacia su despacho, una habitación que Mercedes había visitado pocas veces. Fernando abrió un cajón de su escritorio y sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Sé que dijiste que necesitabas tiempo para pensar, pero quería que vieras esto. Abrió la caja, revelando un anillo de compromiso espectacular. Un diamante solitario rodeado de pequeñas esmeraldas que captaban la luz como gotas de agua cristalina. Fernando, es hermoso. Perteneció a mi madre, y antes que ella, a mi abuela. Es una tradición familiar que pase de generación en generación. Mercedes extendió una mano temblorosa para tocar el anillo, pero Fernando cerró la caja suavemente. Cuando estés lista, será tuyo, junto con todo lo que eso significa. Esa noche, Mercedes no pudo dormir. Se quedó despierta mirando al techo, pensando en el anillo, en la propuesta, en las palabras de María. Por un lado, tenía la oportunidad de una vida que nunca había soñado. Seguridad, amor, una familia hermosa. Por otro, había pequeñas señales de alarma que no podía ignorar completamente. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando los jardines bañados por la luz de la luna. La casita donde vivía Amparo estaba a oscuras, pero Mercedes se preguntó si esa mujer también había estado alguna vez en su situación, enamorándose de Fernando, sintiéndose especial y elegida, solo para descubrir que el amor venía con condiciones que no había anticipado. Capítulo 7. Junio llegó con esas tardes interminables que hacen que el tiempo parezca suspendido en una burbuja dorada. Mercedes había comenzado a notar cambios sutiles en la dinámica de la casa que la inquietaban más de lo que estaba dispuesta a admitir, incluso ante sí misma. Fernando había intensificado su atención hacia ella de formas que inicialmente interpretó como románticas, pero que gradualmente comenzaron a sentirse más como vigilancia. Aparecía en momentos inesperados, siempre con una explicación lógica, pero con una frecuencia que parecía más que coincidencial. Era durante uno de esos episodios cuando Mercedes hizo un descubrimiento que la llenó de una inquietud profunda. Había ido a buscar un libro a la biblioteca cuando encontró a Fernando examinando su teléfono móvil. ¿Fernando? ¿Qué haces con mi teléfono? Él se volvió sin mostrar rastro de culpabilidad, sonriendo con esa naturalidad que la había cautivado desde el principio. Ah, Mercedes, Esperanza lo encontró en el jardín esta mañana. Probablemente se te cayó durante el paseo con los niños. Estaba comprobando que no se hubiera dañado. Mercedes frunció el ceño. Estaba segura de que había dejado el teléfono en su habitación esa mañana, pero últimamente su memoria parecía estar fallándole en pequeños detalles. Gracias por revisarlo. Fernando le devolvió el dispositivo, pero cuando Mercedes lo encendió, notó que tenía varios mensajes sin leer de María, todos marcados como leídos. Fernando, estos mensajes aparecen como leídos, pero yo no los he abierto. Qué extraño.